Dios bendiga, iglesia. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Grande, incomparable. Dios no se olvida de lo que promete. Como dijo el pastor Freddy, hoy comenzamos una serie en el estudio bajo el tema la historia de la iglesia. Son 4 sesiones, me dieron a mí el privilegio de iniciar bajo el título Similitud y diferencia de Israel y la iglesia. Dije, ¿cómo es la fidelidad de Dios? Es grande. Es grande, mis hermanos. Tan grande que han pasado más de 2000 años y fue hecha una promesa en ese entonces. Y todavía es firme. Todavía está en pie. Y vamos a comenzar el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 16 al 24. Vamos a hacer un compendio de la historia de Israel y de la historia de la iglesia para que cimentemos más las diferencias entre Israel y la iglesia. Porque muchos dirán, ¿qué importancia tiene Israel con la iglesia? Pues hoy lo vamos a descubrir. El texto que vamos a leer identifica la impregnación, nos da a entender la importancia de Israel y cómo es que la iglesia, a través de Israel, también tenemos, por la gracia, la oportunidad de ser salvos. Hoy vamos a meditar en la palabra, sabiendo que toda la escritura está escrita con un plan redentor desde el principio. Todo nos lleva para que el hombre pueda obtener su salvación. Sean bienvenidos a Casa de Oración. Un lunes más, qué bueno que sacrificios no dudo que han habido para estar aquí. Dios compensará ese tiempo. Y les pediría que en este momento nuestra alma, nuestro corazón se enfoque. Es un momento muy especial, una comunión con Dios, en el cual Él nos habla a través de su mensaje. Él nos da a conocer sus enseñanzas, sus maravillas, para que nuestra fe no desmaye y para que nosotros estemos seguros de la redención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer en el capítulo 11, versículos del 16 al 24, e iniciamos este momento con la lectura de la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas,
Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, por este mensaje. El Espíritu Santo sea, Señor, el dador de la sabiduría, que no sea nuestro ser, nuestra boca, nuestro conocimiento, sino el Espíritu Santo, Señor, dándonos el conocimiento, la sabiduría y todo lo necesario para aprender, para conocer, para acertar más nuestra fe en las enseñanzas, Señor, que tú has dejado en tus maravillas mostradas a través de los tiempos, y que hoy estamos aquí agradeciéndote, porque nosotros también, Señor, somos partícipes de tu obra salvífica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les dije, vamos a hacer un compendio de Israel. ¿Cómo nace Israel? ¿De dónde se origina? ¿Cómo se formó? Y para esto nos vamos a ir a través de la historia. En el libro de Génesis, como ustedes saben, se describe todos los inicios, todo. Y también ahí está impregnado Israel. Dios llama a Abraham, Dios llama a una familia y le hace una promesa. Dice que será un pueblo que hará una gran nación, que serán de él multitudes. Su nombre será engrandecido. Y algo muy importante que dice las Escrituras y que debemos de tomarlo en cuenta es: en él serán benditas todas las familias de la tierra. Óiganme, todas las familias de la tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué importancia tiene Israel? Este es un texto que hay que considerarlo. Y para avanzar, Abraham tuvo un hijo que se llama Isaías, y él es padre de Jacob. En hebreo, Jacob en hebreo es Jacob, y significa el que toma por el talón, y ustedes saben por qué significa eso, o el suplantador. Jacob tuvo 12 hijos, y esa es las 12 tribus de Israel. El hijo menor fue amado por Jacob, envidiado por sus hermanos, porque en visiones él les contó que estaba profetizado que sus hermanos se iban a doblegar, cosa que les causó mucho mal, por lo cual lo vendieron. Y lo compró Potifar y fue parar a Egipto. Hubo hambre en Canaán. Y es ese el motivo por el cual José tuvo que pasar muchas situaciones difíciles. Y vamos a ver, Jacob es el padre de 12 hijos, los cuales son la tribu de Israel. 70 personas entran a Egipto de la descendencia de Abraham.
de Jacob, 70 personas. Y Dios le había dado esa promesa que iban a habitar en tierra egipcia, pero que en ese lugar iban a estar 400 años e iban a padecer, pero serían sacados con riqueza. Vean cómo avanza. Jacob es cambiado su nombre después de que una noche pelea con Dios buscando una bendición. Y en ese momento, en ese espacio, Dios le cambia el nombre a Israel. De ahí comienza el nombre de Israel. ¿Comprendemos? Israel, ¿cómo comienza? Después que Jacob tiene una pelea con Dios buscando una bendición y después de eso Dios le cambia nombre. Avanzamos. Dijimos que estuvieron 400 años, pero Dios les dijo que los iba a sacar, les dio una promesa. En esos 400 años nace Moisés. Moisés es llamado para liberar a ese pueblo. Faraón no quería, porque Dios así lo quiso para mostrar su poder. ¿Por qué fue elegido Israel? Un pueblo sin miembros. Inició con Abraham y aquí estaba en Egipto, una nación poderosa. Nos podríamos preguntar, ¿por qué no fue Egipto, que ya tenía poder? Dios quería mostrar que Él era Dios y su poder manifestado en aquellos que creen y confían en Él. ¿Cuánto entraron a Egipto de la tribu de Jacob? 70 personas. La profecía era que ahí se iban a multiplicar en esos 400 años. Y fueron liberados a través de 10 plagas. El corazón de Faraón no quería, pero Dios, mostrando su poder, hizo lo que Él tenía planeado. Luego salen y el pueblo camina y se topa que tiene que atravesar el Mar Rojo. Dios muestra una vez más su maravilla, pasándolos, liberándolos. En el Éxodo capítulo 19, versículos del 8 al 12, llegan al monte Sinaí donde reciben la ley y allí es nombrado pueblo Israel. Avanzan y él tiene que conquistar las tierras con Josué. Ellos tenían que caminar con Dios a través de la ley. Serían instruidos en todo sentido. Tenían que caminar en santidad y obediencia. La ley no era para salvar a nadie. La ley era para crear la necesidad de creer en el Señor. Luego Israel pasa a un espacio en la dispensación que es conocido como la época de los jueces, un periodo de 350 años, un ciclo en el cual Israel peca. Dios los entrega a enemigos, clama a Israel, Dios levanta a un juez. Hay un tiempo de paz, el juez muere y vuelven a pecar y se repite el ciclo. 15 jueces desde Otoniel hasta Samuel. Y así avanza el pueblo de Israel. Luego pasan la etapa del reinado. Los 3 reyes que ya conocemos, Saúl, David y Salomón. Ese pueblo unido luego se divide en 2. Israel del norte, sus 10 tribus con 19 reyes, todos malos. Y Judá, el reino del sur, 20 reyes, algunos buenos. Luego pasa Israel a un cautiverio de 70 años por desobediencia. Y son llevados el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte en 2 espacios. El primero, en el año 722,
por el rey Salmanasar V, el primer grupo, fueron llevados a Siria, y el segundo, por Sargón II, llevó los últimos israelitas. El reino del sur, Judá, 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín y sus 20 reyes. Estos fueron llevados a Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor en 3 etapas. Estamos en la dispensación del cautiverio, pero luego existe otra parte donde la promesa era que tenía que regresar a Jerusalén, y es el retorno en 3 etapas también con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Entendemos el avance de Israel, entendemos el proceso que en los tiempos tuvo que pasar Israel, y el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, quien él profetiza y dice en Malaquías 4, versículos 5 y 6, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierva la tierra con maldición. Del último profeta de Malaquías al inicio del Nuevo Testamento hay 400 años que no se registran. ¿Qué pasó? No hubo profecía, no hubo palabra, no hubo profeta. ¿Qué hay de esos 400 años? Sucedieron muchos eventos. Fue la preparación para la venida del Señor, para que estuviera un pueblo necesitado de escuchar y de conocer la promesa del Mesías. Eventos como ¿cuál? Fue la derrota del imperio persa, dominado por Alejandro Magno. Al morir, se partió en 2 su reinado. Ahí surge la profanación del templo. Ahí también surgen los macabeos, están los macabeos. Roma invade Jerusalén. Herodes construye el templo y él construye un sistema de paz, caminos seguros, había correo, se crearon sinagogas. Allí surgieron los fariseos, los saduceos, el Sanedrín formado por 70 ancianos que gobernaban a los judíos. En fin, no es que Dios se haya olvidado, es que Dios estaba preparando para cumplir lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y fui al que recibiésemos la adopción. De esa manera, el pueblo de Israel llega, y es lo que se registra en el Nuevo Testamento. Hemos comprendido los pasos que tuvo Israel, una persona, un llamado, una promesa. Por su desobediencia tuvo que pasar crisis, Dios lo restaura y está aquí, encaminados a esperar el Mesías. Vamos a ver rápido la historia de la iglesia para ver las diferencias. Es un compendio, nada más una ilustración. Juan el Bautista aparece en Mateo 3:2 y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
nace el Mesías. Mateo 2:1 lo registra, que nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Se da el ministerio de Jesús, es bautizado por Juan, hace su primer milagro y tantas cosas como predicar en parábolas, enviar a 12, alimenta a 5,000, a 4,000, comisiona a 70, luego lo arrestan, él es crucificado y resucitado. El ministerio de Jesús. Jesús se les aparece a los discípulos, lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículo 19. Los primeros pasos de la iglesia. Los discípulos reciben el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículos 21 al 22. Dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ellos fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo y es el primer paso para que la iglesia actual inicie. En ese momento el Espíritu Santo obró en los discípulos y ellos comenzaron a vivir la regeneración, haciéndolos nuevas criaturas en Cristo Jesús resucitado. El nacimiento espiritual de los discípulos marca el nacimiento de la iglesia. Jesús les ordena que no se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder del Espíritu Santo. Hechos 2:1, en la celebración de la fiesta, de la segunda fiesta más importante del año judío, el Pentecostés, la fiesta en la cual los primeros frutos de la cosecha de grano se presentaban a Dios. Ese hecho donde el Espíritu Santo se manifestó y dice que se pronunció de manera que muchos hablaron en lenguas. Eso marca el inicio de la iglesia, el principio de la cosecha divina de almas. Ese es el inicio, mis hermanos, de la iglesia. Avanzamos hasta estos tiempos, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a resumir. La iglesia sufre, es perseguida. Los evangelios son dados, las predicaciones, Pedro, Pablo y todos los discípulos se extienden. Pero ellos tienen problemas porque son acechados, perseguidos, y como bien sabemos, nadie murió bien, todos martirizados. En el año 49 después de Cristo, en el libro de los Hechos, dice que el concilio de Jerusalén decide que los gentiles ya no tienen que circuncidarse para ser salvos. Este es un proceso de los nuevos creyentes a través de la fe en Jesucristo, ya no como la ley. Pablo es comisionado para predicar a los gentiles en sus 3 viajes y 13 cartas. En el año 70 el templo es destruido y allí existe una dispersión, una persecución de los creyentes, de los primeros cristianos. En los siguientes 2 siglos, los imperios de igual manera persiguen a los cristianos. Emperadores o reyes como Nerón, Domiciano, Trajano, Diocleciano. Hubieron muchos mártires en ese espacio, en esa época. Y allí se define el canon. Los padres, considerados algunos como Justino, mártir, Irineo, Tertuliano,
Estos contribuyeron para defender la fe y explicaron sobre la Trinidad. La iglesia va creciendo, avanza en el tiempo y estos, por ser perseguidos, se reúnen en catacumbas. No les fue fácil a los primeros cristianos. Su símbolo era el pez. Difícil para la iglesia. En el siglo IV y V se dan los concilios. Hay división y poder. Los cismas aparecen. Se da la Santa Inquisición. John Wycliffe en el año 1382 traduce la Biblia al inglés y por eso fue condenado. Hubieron reformas y con esto me voy a quedar en la historia de la iglesia para avanzar. Vamos a llegar hasta el año 1500, donde Martín Lutero presenta sus 95 tesis, donde dice que es una sola escritura, una sola fe, una sola gracia. Y ahí nacen luteranos, calvinistas, anglicanos. La Iglesia Católica hace una contrarreforma y se da el Concilio de Trento en 1545. Los jesuitas en el año 1563 hacen una división de la doctrina católica protestante. Y nos quedamos aquí en cuanto a la historia, ese compendio de la iglesia e Israel. Hemos entendido, podemos tener alguna visión, o algún concepto o algo que nos lleve a ilustrar. ¿Es diferente la iglesia a Israel? ¿Es diferente? ¿Podrá ser un miembro de la iglesia israelita? ¿Puede? ¿Ha sido el mismo trato de Israel con la iglesia? Vamos a ver. Y esto es precisamente el tema principal, las diferencias entre Israel y la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia de Israel? A través de Abraham, a través de el recibimiento de la ley, y así se hace un pueblo después que entraron 70 en Egipto, sane una multitud, creció, y Jacob es cambiado su nombre a Israel. Si entendemos dónde nace Israel, dónde nace la iglesia, en el día de Pentecostés, de ahí para acá, y hemos visto las travesías, cómo sufrieron los primeros cristianos, qué cosas han tenido que pasar, y todo, como dijimos, es para el plan de la redención que Dios tiene. Hoy en día, esto, mis hermanos, es lo que nos mantiene firmes en la fe. Nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no por la circuncisión, es por la fe en Jesucristo. Diferentes, ¿verdad que sí? Somos diferentes. Bien, vamos a ver las diferencias. En cuanto a la descendencia, Israel desciende de Abraham, de Isaac y Jacob. La descendencia de la iglesia es un cuerpo espiritual constituido por judíos y gentiles creyentes en Cristo y nace en Pentecostés, como ya lo vimos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Israel tiene una descendencia física por medio de Jacob. La iglesia tiene una descendencia en la cual no hay judío ni griego, una descendencia espiritual. Hubieron pactos
La iglesia solo es a través de un pacto. Y Israel, hubieron 5 pactos de Moisés hasta Malaquías. ¿Cuántos años pasaron de Abraham a Jesús? 2100 años. Ese tiempo transcurrió. ¿En qué año estamos ahorita? 2020 y algo. Estamos casi cerca de llegar a esa cantidad de tiempo entre Abraham y el nacimiento de Jesús. ¿Quiénes esperaban los israelitas al Mesías? ¿A quiénes esperamos nosotros? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo bien parecido. Un tiempo que, como hemos escuchado, hay muchas profecías que se están cumpliendo. Muchas. Y esto es un punto muy importante porque no debemos de descuidarnos en el objetivo, en lo que queremos alcanzar. ¿Y cuál es? Estar en la presencia de Dios. Esa es nuestra lucha. Bien, sigamos. Dijimos dentro de las diferencias, el pacto es a través de la ley para Israel. En la iglesia el pacto es a través de la gracia, como dijimos, mediante la fe en Jesucristo. Las promesas fueron hechas a Israel. ¿Qué promesas se le hicieron a través de Abraham? Fueron terrenales. Dijo que sería una nación, que saldrían reyes, que las familias serían bendecidas, que sería engrandecido tanto así que su descendencia sería como la arena del mar. Las promesas en la iglesia son espirituales. Vida eterna, hay una herencia celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo ser parte? En el caso de Israel y en el caso de la iglesia, bueno, a través de la circuncisión para Israel. Eso era lo que necesitaban los israelitas. Tenían que ser circuncidados al 8º día. Para la iglesia es por medio de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Cómo nos hacemos miembros? A través de un nacimiento espiritual. ¿En quién hemos creído? Jesús. Hemos cambiado. Ya no somos como antes. Nuestro viejo hombre, nuestro nuevo hombre. Hay tiempo, tengo tiempo. Ya estaba preocupado. El tiempo pasa, mis hermanos. Entonces, dijimos que las promesas para Israel son terrenales, para la iglesia espirituales. Dijimos que la forma de ser miembros es por medio de la circuncisión para Israel y por medio del nuevo nacimiento para la iglesia. Los gentiles podían unirse guardando la ley. En la iglesia pueden unirse a través del bautismo por un solo espíritu. Como dijimos, es por la fe en Jesucristo. Mencioné que en Israel hubieron 5 pactos y dentro de ellos está el abrahámico, el cual es que fue escogido como nación. Luego, el pacto mosaico, una muestra de cómo debe de vivir el pueblo de Israel. El pacto palestino, este es ver cómo, aunque falle el pueblo de Israel, la tierra se le dará al final de los tiempos.
Pacto número 4, el davídico. La promesa de que de ahí reinaría un rey eterno. Y el 5, un nuevo pacto donde dice, te daré corazón nuevo para que me obedezcas. Esos son los 5 pactos que se dieron en Israel. ¿Cuántos hubieron o hay en la iglesia? 1, ¿cuál es? El nuevo pacto, ¿a través de qué? Del sacrificio, a través de la sangre de Jesucristo. ¿Podemos identificar las diferencias entre Israel y la iglesia? ¿Podemos entender que aunque son pueblos distintos, tiempos diferentes, dispensaciones en otros tiempos, pero el objetivo es el mismo? El objetivo es que el hombre tenga todo lo necesario para que sea salvo. 2 entidades, Israel y la iglesia. Israel se ha quedado en un tiempo. Cuando leímos el texto bíblico, la porción al inicio, leíamos que dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿de qué ramas se está hablando? Esto habla de Israel, que por la fe que ellos no tuvieron, nosotros los gentiles hemos sido injertados para formar parte del cuerpo de Cristo. Podríamos decir del Israel espiritual, no de una nación étnica, no, de Israel espiritual. Hay diferencias, sí, porque Israel siempre será la raíz, siempre. Es el olivo original que somos nosotros. A través de la lectura podemos verlo, somos el olivo injertado a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El texto que leímos nos da claridad de la iglesia y de Israel. En esa analogía nos muestra que Israel es el primero y él es la raíz, y que sus ramas fueron desgajadas es porque muchos no creyeron, y hoy en día es un problema muy serio. Si usted le habla a un judío, muchas veces se ofenden hablar de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo consideran? Como alguien que en un momento, en un tiempo de la historia en Roma, quiso hacerse sentir, quiso levantarse. Así lo consideran. Y ellos esperan la venida del Mesías. Por esa incredulidad, nosotros alcanzamos la gracia de nuestro Señor y hemos sido parte, formamos parte. Por eso es que Israel es importante. No pudimos nosotros, solo la iglesia, ser salvos porque era necesario. ¿Por qué Israel? ¿Por qué escogieron a Israel? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no pudo ser otro personaje? A ver, hay un texto en la Biblia que nosotros entendemos que hay cosas que no se nos son reveladas. Y es, hablándolo literalmente, Dios hace lo que bien le parece. Y nos da a conocer a nosotros lo importante para cumplir el propósito, y es llegar a su presencia. Preguntas como las que ya les dije, ¿por qué Israel? Podemos ver una
respuesta rápida. ¿Qué vemos cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud 400 años? ¿Qué vemos? Un pueblo oprimido, un pueblo minoría, un pueblo que entraron 70 personas, pero allí, aún en la esclavitud, aún cuando ellos no tenían muchas oportunidades, ellos tenían el apoyo de Dios y se multiplicaron. Y por esa razón es que los oprimieron, porque tuvieron miedo que Israel formara un ejército y peleara contra los egipcios. Entonces, podríamos decir, ¿para qué? ¿Por qué Israel? Bueno, Israel, ¿de dónde nació? De Abraham, Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, un pueblo que no creía, no tenía fe. De ahí nació el primero. De ahí fue llamado Abraham. Un hombre ante un ejército, díganme, sería una locura enfrentarse, oponerse. Pero ¿qué hizo Dios? Mostró el poder de Dios, su grandeza, su misericordia impregnada en las 10 plagas que hizo que el corazón de Faraón al final se doblegara. Podríamos tener eso como una respuesta: ¿por qué Israel? Podríamos tener eso como una muestra cuando Dios dice que buscó a los más humildes. ¿Para qué dice? Para humillar a los sabios. Algunas veces nos lleva tiempo o nos cuesta entender, porque quizás nos vamos más allá de querer averiguar y preguntas como la que cuando yo estaba haciendo esto me hacía. Ya les mencioné, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero en la misma palabra encontramos que dice que Dios hace lo que bien le parece. Sigamos. Diferencias en cuanto al sacerdocio. ¿Cómo era en Israel? Solo levitas. Ellos eran los del sacerdocio. Y se entraba ¿cómo al sacerdocio? Por descendencia, por naturaleza, por nacimiento. Tenían que estar en la tribu correcta. ¿Cómo accesaba el pueblo ante Dios? Ante un sacerdote una vez al año. Eso es en Israel. Una vez al año consagraban un sacrificio para el perdón de pecados. Había sacrificios de animales. Eso hacía que temporalmente cubriera el pecado. ¿Qué pasa con la iglesia en cuanto al sacerdocio? Dice que es por nacer de nuevo y que todos, ya no es exclusivo de uno, hoy todos somos parte de ese sacerdocio. Y siempre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que Israel hacía sacrificios de animales. ¿Qué sacrificios debemos de ser nosotros o se hacen? Sacrificios de alabanzas, sacrificios de obediencia. ¿Esto es sacrificio? Claro que es sacrificio. Apegarnos a lo que Dios nos dice no es fácil, sino vea cómo luchamos con el pecado. Esa lucha, entrar en su obediencia, dejar el pecado. Sacrificios como esos son los que se hacen en la iglesia. ¿Cómo era la duración? Y es la duración del sacerdocio. En Israel fue temporal porque los sacerdotes morían. ¿Qué pasa con la iglesia? Sacrificio eterno a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vive y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es.
podemos ver, mis hermanos, y establecer nosotros a través de estos pasajes e ilustraciones en cuanto a Israel y la iglesia, nos podemos dar cuenta que sí, en realidad hay diferencias en la forma que Dios ha tratado. Y lo que hablábamos acerca del texto, Israel es el olivo natural, es el pueblo de Dios, basados en los pactos, como ya vimos en los 5. Es la raíz santa. Las ramas son los que participan de su bendición. Y nosotros, en la iglesia que somos, el olivo silvestre, el injerto. Israel es un pueblo étnico formado por judíos de nacimiento. Y basado en esta verdad, pregunto, ¿podemos nosotros ser israelitas? ¿Podemos? No podemos. Espiritualmente sí, porque somos anexados. Pero como etnias, pueblo etnio, no podemos ser nosotros israelita, porque es un derecho natural de ellos. Cuando hablamos de algunas ramas desgajadas en el texto, nos referimos que por su incredulidad ellos esperan todavía al Mesías. Y nosotros, contra naturaleza, hemos sido injertados y creemos en ese Mesías que ellos no creyeron. Por eso formamos parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿los judíos no forman parte de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Forman parte los judíos de la iglesia? Si creen en el Mesías, sí. Porque ¿qué dice Jesús? El que cree en mí, no dice distinción. El que cree en mí, en Jesús, ¿puede creer un judío? Claro, puede. ¿Quién lo limita? Él se limita. ¿Hay judíos que creen? Claro que sí. ¿Ellos son iglesia? Sí, son iglesia. ¿Quiénes no son iglesia? Los que no creen en Jesucristo. Y ese es Israel. Ese Israel. Israel puede ser injertado. Aquellos que no creen pueden volver y ser parte de la iglesia. ¿De qué forma? Creyendo. Creyendo. ¿Podemos ser hijos de Abraham? Como leímos al principio, en ti serán benditas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y Jesús es descendencia de Abraham. ¿Y cómo somos parte de la iglesia? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Y cómo serán benditas las familias en Abraham? En la fe que él tuvo. Y eso le fue contado por justicia. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo es la bendición dada. En ti serán benditas las familias de la tierra. Por esa fe. Entonces, si tenemos fe, mis hermanos, andamos bien. Pero construir una fe genuina, verdadera, también es un reto que cada uno debemos de tomarnos. Es un reto que día a día, así como hoy estamos aquí,
No solo por venir, escuchar su mensaje, su palabra. Algunos nos habla Dios de una manera, otros de otro. Pero el comprender sus escrituras, entender lo que Él ha dejado plasmado para que nosotros nos demos cuenta y podamos avanzar sin desmayar, sabiendo, decía la alabanza, fiel es Dios, sabiendo que Dios no va a dejar pasar ninguna de sus promesas. ¿Y qué dice Dios? Si cree. ¿Qué dice? Si cree en mí. Esa promesa, mis hermanos, es a la que nosotros debemos aferrarnos. Entonces, mediante la fe, sí somos hijos de Abraham. Porque dice, de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Pregunto, ¿Israel estará en la tribulación? ¿Estará Israel en la tribulación? ¿La iglesia va a estar en la tribulación? Dice las Escrituras que seremos arrebatados a todos aquellos que creen. Eso significa que vamos a ser libertos, no vamos a estar ahí. Pero los que no creen sí. ¿Y cómo está Israel? Incrédulo. Aparte de eso, Dios tiene un trato pendiente que todavía se va a cumplir. ¿Se van a salvar? Sí, se van a salvar muchos. Pero igual, es a través de la fe, mis hermanos. ¿Dónde nos unimos? Allí, precisamente. Nos unimos y tenemos similitudes como cuáles. Somos pueblo escogido por Dios, ambos, Israel y la iglesia. Ambos entramos en pacto con Dios. Ya vimos los 5 de Israel y hoy vemos el de Jesucristo a través de su sangre. Ambos son llamados santos escogidos. Las citas bíblicas no se las doy porque son varias y el tiempo ya premia. Dice que ambos son pueblos adquiridos, hijos de Dios. ¿A través de qué? De la fe. Ambos son llamados a ser luz. Ambos salvos, como ya dije, por la fe. Un mismo evangelio. Cristo es el centro de ambos. ¿A quién esperaban los de Israel? Al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Y Jesús es el Cristo. ¿En quién hemos confiado nosotros? En Jesús, en su promesa que creyendo en Él, un día estaremos en su presencia y seremos arrebatados. Amén. ¿Se unirá la iglesia con Israel al final de los tiempos? ¿Se unirá? ¿Se unirá Israel? Sí, se van a unir. Ambos adorarán a Dios. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice que había una gran multitud de muchas nacionalidades adorando a Dios. Hermanos, podemos ahorita tener con claridad las diferencias que hay entre Israel y la iglesia, sus similitudes, qué compartimos en común, de qué somos liberados la iglesia, los gentiles, y qué espera a Israel. ¿Tenemos con claridad eso, mis hermanos? ¿Podemos entender?
Podemos ver la diferencia entre Israel y la iglesia. Perdón, sí, y la iglesia. ¿Podemos verlo? ¿Sí? Para concluir, son dos grupos diferentes, pero unidos por un mismo Dios. Tratados en tiempos diferentes, pero unidos para un mismo fin. Y es tener la obra realizada en nosotros, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin. Así es que tenemos conocimiento de esas diferencias, tenemos conocimiento de lo que nos une, pero eso está bien que lo conozcamos. Lo importante de cada uno de nosotros es que no debemos de perder de vista que nosotros e Israel somos salvos por fe. ¿Por fe en qué? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuánto le dan gracias por su poder, por su misericordia? Porque Él no ha dejado desprovisto a nadie, porque sus promesas se cumplen. Dice que son fieles, son eternas. Él está allí, no se ha olvidado. Él trabaja. Somos nosotros los que muchas veces no nos encaminamos, no estamos. Que no pase el tiempo en nosotros solo por pasar. Que cada día nuestro corazón se regocije en Él, sabiendo que murió, sabiendo que Él dio su vida, sabiendo que Él se sometió a sacrificios, a maltratos, para que hoy nosotros gocemos por fe, por creer. Suena fácil, sí, por creer, pero ¿qué nos cuesta obedecer? ¿Y qué es eso? Dejar el pecado. Si dejamos el pecado, en buen salvadoreño, ya la hicimos. Sí, ya la hicimos. Porque la gracia de Dios estará con cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso, mis hermanos, y oremos. Señor, gracias a ti. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra, en el cual podemos ver que tú obras desde los tiempos y hasta los tiempos. Tú nos muestras, Señor, esa promesa hecha a Israel, a Abraham, que en Él serán benditas todas las familias. Hemos alcanzado nosotros. Y a través de la fe, Señor, que se cuenta por justicia, estamos aquí viviendo en estos tiempos, creyendo en Jesucristo, dando gracias a Israel, porque por Él nosotros alcanzamos. Gracias, Señor. Gracias por darnos un espacio, por hacernos tus hijos. Gracias por haber sacrificado tu vida. Ayúdanos para que nosotros no pasemos por alto ese sacrificio. Que en nuestro corazón siempre haya gratitud hacia ti. Que con nuestra manera de ser, de actuar, de sentir y de obrar, podamos agradarte. Sabemos que no podemos hacerlo solo, sino es con tu ayuda que sí es posible, Señor. Por lo cual esta noche te suplicamos que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos des toda la fuerza, todo el ánimo, toda la fe para vivir el tiempo que tú tienes preparado en esta tierra para nosotros y después llegar, Señor, a tu presencia. Ayúdanos. Muchas veces desfallecemos, muchas veces nos quedamos estancados, muchas veces las cosas de estos tiempos, Señor, nos envuelven y con gran facilidad nos apartan de ti.
Por eso suplicamos que nos llenes, Señor, de mucha sabiduría e inteligencia para poder reconocer lo que nos aparta de ti. Esta noche te agradecemos porque un remanente hay, Señor, que cree en ti, y estamos aquí nosotros en esa lucha constante de conocer más de ti, de aprender. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y por lo que sabemos que tú harás. Aparte de todas las bondades, maravillas, sanidades, y nos provees de todo. Aparte de todo eso, Señor, te agradecemos, porque lo más maravilloso es que tú nos prometes una vida eterna en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.